todos los invitados. Bueno, ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Lo que pasa es que estamos distraídos porque están entrando algunos de los invitados de A Fuego Lento. ¿Qué días estamos viviendo? Muy fuerte. ¿Qué días? La verdad días? es que es muy fuerte, muy rápido, y hace rato que uno no veía esta velocidad, este cambio y tantas preguntas juntas, ¿no? Mira, yo te invito a ver la tapa del diario Clarín de agosto del año 2003. A ver, ¿la podemos ver? Fricción en el gobierno con Scioli. Scioli era vicepresidente de la Nación y había dicho, hay que aumentar las tarifas, van a aumentar las tarifas. ¿Para qué lo dijo? Sí. Lo expulsaron del paraíso. Exactamente. Fue el inicio de su tragedia. Exacto. Y hoy seguimos discutiendo el tema tarifas. Es increíble. El tema tarifas no ha sido resuelto, han sido congeladas y hoy le explota a este gobierno, y después vamos a analizar en el programa de hoy si está desarmando bien o mal esa bomba. Pero me gustaría recordarles lo que pasó aproximadamente 10 años después de ese 2003, con el que era en ese momento ministro de Economía, Lorenzino. Véanlo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Increíble. Ministro de Economía dijo, quiero ir. Además, un ministro de Economía que dice que no quiere hablar de estadística de inflación en Argentina. No, es muy difícil. Es muy difícil hablar de estadística de inflación. Bueno, sigue siendo hoy difícil, seguimos con el tema de la inflación hoy en la Argentina. Hoy la tenemos bien medida, hoy no estamos mintiendo, pero todavía sigue siendo difícil. Vamos a tener un gran programa hoy. Como ya les dije, ya está Guillermo Nielsen. Y a mí me gustaría hacer una reflexión muy cortita, porque frente a esta crisis que estamos viviendo, si usted no le quiere llamar crisis, llámele momento difícil, y por lo siento que lo es. Yo diría que estoy viendo a funcionarios que parecen desenfocados de la realidad, a un sector importante de la oposición cuyos discursos o mensajes en el Congreso, algunos de ellos dan vergüenza. Veo también a un montón de periodistas de un lado y del otro absolutamente sobreactuados. Y veo un montón de discusiones con prescindencia de las cifras y de los datos. No es un buen cóctel para encontrar soluciones para la Argentina. Fundamentalmente hoy en el programa nos vamos a preguntar qué nos pasó. Y vamos a intentar, con seriedad, con responsabilidad, con datos, con los mejores economistas y analistas que tenemos, darle alguna respuesta a un país que me parece que está perplejo. Este cuadro que vos ves, Clara, de alguna manera uno también, yo lo he estado mirando en estos días, y la verdad que una de las cuestiones desde el punto de vista del periodismo que me preocupa es la falta de profesionalidad, porque para hablar de ciertos temas, sobre todo de estos temas técnicos, hay que tener mucho cuidado, y uno ve que no se está teniendo cuidado y que los periodistas no están preocupándose si son más o menos profesionales. Pero independientemente de esto, hay algo que también me preocupa y me gustaría que charlemos durante el programa, y es el contenido político de esta crisis. Porque esta crisis se inicia, yo lo llamo crisis porque es una crisis, no me da mucha vergüenza decirlo, esta crisis se inicia con malas decisiones políticas que se tomaron, que en general, los economistas se van a enojar conmigo, en general siempre están atrás de los fenómenos económicos, siempre atrás antes de un fenómeno económico complicado, siempre hay una decisión política equivocada y complicada. Y aquí sucedió, desde la foto del 28 de diciembre, donde había actores económicos pero que estaban allí sentados por una decisión política, hasta las decisiones que fue tomando el presidente casi desde que asumió. Vamos a ver cuáles son o no después, si estaban acertadas o qué otras herramientas tenía. Pero aquí lo que hay es una crisis
política, esencialmente, que hay que atenderla. ¿Y por qué le llamo política? Porque es una crisis que está basada en el sistema de decisiones del presidente. Y eso es lo que creo también va a empezar a mirarse un poco desde el exterior. Este fondo no es el mismo al que estamos acostumbrados. Y ojo que además de los números, la cadena de decisión institucional también cuenta ahora. Por eso que creo que es un tema que me parece que va a haber que seguirlo muy de cerca. Rubén, nos está escuchando un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, muy destacado, que es Claudio Loser. Doctor Loser, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Un poco asustado después de esta introducción. ¿Se refiere a lo que dijo Rubén Rabanal? ¿Por qué? Díganos. No, ahora, o sea, esta preocupación de la crisis política económica. Bueno, pero aparte de eso y agradeciéndoles que me han invitado a este programa, cuéntenme cómo puedo ayudar a aclarar cosas acá. Bueno, usted sabe que recurrir al fondo en la Argentina fue para todos una mala noticia. Y algunos dicen que el fondo no es tan malo como lo era antes. Y yo le quiero preguntar, ¿hay un Fondo Monetario Internacional o es el mismo de siempre? Mire, tiene mejor venta. Hay alguna preocupación explícita que antes era implícita. El fondo no es ni bueno ni malo. Usted tiene que entender que yo estoy hablando después de haber trabajado 30 años en el fondo, habiéndome retirado hace algún tiempo. Pero en última instancia, la visión de malo que se le da al fondo es porque las autoridades económicas en el pasado argentino, y yo creo que en este tomaron un poco más la responsabilidad, le echaban la culpa de todo lo que tenían que hacer al Fondo Monetario en vez de tomar la responsabilidad como corresponde a políticos responsables. Pero el fondo es cuando los números no dan. Y ahí no hay más flexibilidad de la posible. Pero además quiero decir, ustedes hablaron del tema de que es una crisis. Yo no creo que sea puede ser una crisis de confianza, pero no tiene nada que ver con la peor crisis de Argentina en la que yo lamentablemente estuve envuelto como personaje del fondo, que es la del 2001. Ahora, Loser, Rubén Rabanal, buenas noches. La pregunta que aquí el fondo sigue siendo un cuco, para algunos sectores, no para todos, para algunos sigue siendo un cuco el fondo. Lo que pide el fondo o lo que va a pedir el fondo, se habla de nuevas técnicas, de un fondo que es distinto del de esa época del 2001, pero lo que va a pedir ahora el fondo está muy lejano de lo que es la racionalidad de las cuentas que cualquier país normal tiene que vigilar. Por supuesto que no. El fondo busca que un país que tiene problemas se vuelva al curso para tener, digamos, una posición sustentable, o sea, que pueda aguantar a través del tiempo. La mayoría de los países no tienen programa. Yo diría que los objetivos generales de este gobierno son razonables. Lo que pasa que creyeron que podían vender la imagen de que yendo despacito iban a poder hacer las cosas y que les iban a bancar esto por parte de los no de los organismos internacionales, sino de los bancos internacionales, y eso es donde fallaron a través del gradualismo, a mi juicio, excesivo con que se movió. Doctor Loser, ¿usted cree que... O interrúmpanme. Sí, ¿usted cree que le van a pedir al gobierno terminar con el gradualismo, acelerar las reformas? ¿Qué es lo que usted está viviendo ahí que nos puede dar como información? Mire, yo no tengo información interna, pero le puedo decir que en términos de la reforma eso se hace de acuerdo a los ritmos
políticos no es que se pueda hacer algo fácil, especialmente con un Congreso complicado, pero en términos del ajuste fiscal, que es donde creo que es la gran debilidad del gobierno, ahí yo creo que es donde va a terminar el gradualismo, porque la realidad es distinta de lo que la realidad es distinta de lo que el gobierno argentino pensaba, y yo creo que, o sea, no, pensaron que iba a funcionar bien, pero realmente hay problemas. Doctor Claudio Loser, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, perdonen por la crudeza de las palabras acá. No, le agradecemos la sinceridad. Son bienvenidas. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y comentábamos, dijo cosas, 2 o 3 cosas que me parece que son fundamentales y que van a estar presentes en todo el programa de hoy. Algunos debates sobre el tema tarifas, porque todo está vinculado, fueron lamentables. A mí me gustaría rescatar una partecita del que fue para mí uno de los mejores, o quizás el mejor discurso del lado oficialista en el tema debate de tarifas, y es el diputado Mario Negri. Lo escuchamos y ya vamos al encuentro de Guillermo Nielsen. Si cuando ustedes asumieron el gobierno y terminaron el mismo, no hubiesen dilapidado 130.000 millones de dólares en subsidio energético. Si ustedes hubiesen seguido con los primeros aciertos, pero no hubiesen dilapidado 40.000 millones de la reserva del Banco Central. Si ustedes hubieran seguido con el superávit gemelo, pero no hubiesen gastado 70.000 millones en importar energía nuevamente. Si no hubiese llegado el cepo, o las de Jaime Moreno, o el default, que lo usaron como discurso, pero lo tuvimos que pagar después entre todos los argentinos. Si a lo mejor no hubiesen destruido el INDEC en este siglo, si las estadísticas públicas hubiesen seguido existiendo, si no hubiesen gastado, sí, la plata del ANSES, aunque no les guste, en fútbol para todo, si no hubiesen hecho todas esas cosas, enamorados de un relato de una Argentina que se perdía lo más profundo del mundo, a lo mejor hoy no estábamos con este problema y estábamos pensando en un futuro distinto. Bueno, ahí lo tenemos a Negri, muy radical, ¿no? Muy radical, Negri. Sí, absolutamente. Bueno, Guillermo, ¿es crisis, no es crisis, una crisis cambiaria? Tu primera reflexión sobre lo que estamos viviendo. Es una crisis rara, pero es crisis al fin. Es la primera vez, creo, que un país, dadas las magnitudes de Argentina, acude al fondo cuando tiene reservas por 55.000 millones de dólares y tiene los credit default swaps, que son indicadores de confianza o desconfianza respecto a Argentina, están cotizando por debajo de los 500 puntos básicos, 450, una cosa así, estaban en ese momento. A la vez, es indudable que había una crisis de confianza. Acá hubo una crisis de confianza que todavía sigue estando presente. Entonces, cuando se toman las primeras medidas, pero sobre todo, lo que a mí más me preocupa en este momento es el tema del costo financiero interno, el problema de la tasa que fija el Banco Central en el 40%. Esto no se... El propio gobierno dijo cuando 10, 15 días, más no aguanta. Pero es que es así, que yo creo que es un exceso, pero que además está causando problemas muy, muy serios. ¿En qué hay manifestaciones de crisis? Por ejemplo, en la distribución de muchos productos está sufriendo en estos momentos. Hay falta de productos en algunos lugares, sobre todo del conurbano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las grandes empresas, sobre todo alimenticias, no pueden fijar precios. Y eso me parece que es una cosa Para Guillermo, ¿qué pasó? gravísima. ¿Se asustaron Yo por creo, algo?
Yo creo que sí, se asustaron y medio que esto se eyectaron medio irreflexivamente también a ir al fondo. ¿No habría que haber sido un poquitito más corajudo para bancarse la corrida al principio? No, yo creo que acá, y por ahí es interesante. Te lo digo, medio pampa, es interesante. Yo creo que había dos instancias que no fueron usadas. En primer lugar, este equipo económico, este arreglo de política económica que tiene el gobierno, se toma las cosas con una calma que desde mi punto de vista no se justifica. Lo correcto en otras épocas, otros equipos, lo que hubiésemos hecho nosotros es trabajar... Recordamos que vos fuiste el último argentino que negoció con el fondo. Sí, dos acuerdos. No uno, sino dos, con dos presidentes distintos. Pero lo que correspondía era trabajar muy fuerte ese fin de semana largo, previo al 1 de mayo, y el 1 de mayo hacer una conferencia de prensa a la tarde y anunciar nuevas metas fiscales ambiciosas y explicarle con liderazgo cuál es el problema, porque en realidad esta crisis de confianza le pega en el eje de funcionamiento del modelo del presidente Macri, que es un modelo, como decía Loser recién, un gradualismo muy gradual, solo posible por el endeudamiento externo. Eso es, como decía yo, y eso se terminó. Voy a citar a mí mismo antes, pero eso es un problema político. Es un problema político. Esencialmente es un problema político. Es un problema político, pero es un problema político que en esta circunstancia hace que sea realmente muy difícil, porque le pega en el eje. Acá hay un esquema electoral basado en la obra pública. Y en las circunstancias actuales, lo responsable a fin de obturar la posibilidad de una crisis es bajar drásticamente la obra pública. Acá lo que hay que hacer es como un enfermo, el país es como un enfermo que se está desangrando. Lo primero que hay que hacer es obturar las heridas. Acá tiene que volver a circular normalmente la sangre. No se puede seguir con las heridas abiertas, no se puede seguir con un nivel de gasto como el que se tenía. Claro. Pero yo de todo, quiero volver a esto porque esta es la primera. El trabajo interno, mirar los recursos que tenés, usarlos bien, pero admito que en eso hay un problema de fondo, hay un problema de credibilidad que es evidente a partir del 28 de diciembre. Acá hay falta de credibilidad. Y si no hay credibilidad, hacer política económica es mucho más cuesta arriba. ¿Vos dirías que se necesitaría hoy un cierto liderazgo de un ministro? Porque esto se ha discutido antes de que pasaran, porque no se sabe quién toma las decisiones, o sí las toma. Desde ya, acá el gobierno está pagando, y no sabemos cuál va a ser el costo final, cuál va a ser la factura final, pero está pagando un esquema organizativo que no está adaptado a situaciones de crisis. Acá es necesario un ministro, alguien que conduzca y alguien con la experiencia para conducir, no puede ser alguien al cual, como está sucediendo, le tenés que explicar a los tipos que toman las decisiones qué es lo que pasó con el corralito. ¿Te das cuenta? Pero hay otra cosa que no he tenido la posibilidad de hablarla en otros programas, pero me parece importante decirla. Macri, aunque parezca mentira, es muy importante para Trump. Es muy importante. Macri sirve para que Trump demuestre al mundo que tiene un amigo al que conocía desde antes de ser presidente. A mí me parece que si esto tiene estas características, haber empezado por el fondo es retrasar la solución. Desde mi punto de vista, hubiese sido mucho más rápido, mucho más eficiente un swap de monedas con la Reserva Federal. Y ahí sí, hablarlo con Donald Trump directamente. Esto es lo que hizo México en la crisis del 95, el tequila. Se empieza por un swap de monedas, porque eso es inmediato. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que de golpe el mercado percibe que en las reservas del Banco Central de Argentina hay
30.000, 40.000, en fin, el máximo de reservas incrementales que pueda haber. Con el fondo hubo muchos off the record en la etapa inicial, desde el gobierno, que indican que no sabían bien de qué estaban hablando. Porque se habló de líneas blandas, se habló de que va a seguir el gradualismo y que va a seguir la obra pública, y cada gobernador que salía, no, la obra pública en mi provincia no se para. Rodríguez Larreta, en la capital se va a hacer todo, incluso la obra que está programada, etcétera, por lo menos que terminen las obras, porque... Sí, porque es un infierno. Pero, no, pero ¿me entienden? O sea, es como, además se habló de condiciones muy blandas. Sí. Y los demás también juegan. O sea, es como que acá se le da un rol a Christine Lagarde que no es en realidad el rol de Christine Lagarde. Acá se creen que Christine Lagarde puede resolver esto de un plumazo. Y no es así. Es un proceso. Pero el eje de las decisiones del Fondo Monetario Internacional pasa por el directorio. Un directorio donde hay muchos países absolutamente austeros en sus finanzas y muchos países que tuvieron que entrar en programas de austeridad muy duros. Irlanda, Portugal, España mismo. ¿Me entienden? No, ¿por qué Argentina? ¿Por qué vamos a ir financiando el gradualismo argentino? Esa es una pregunta que todos están haciendo. Y yo, perdón por ahí, pero a mí me parece muy importante ver que la línea dura del fondo también está jugando sus fichas. Hoy el Financial Times sacó un editorial sobre este punto. Básicamente dice, el fondo no puede flexibilizar sus requisitos para prestarle a Argentina. Y por supuesto dice barbaridades de Argentina, incluso inexactitudes, ¿no es cierto? Dice que Argentina nunca cumplió sus programas con el fondo, cosa que es falsa. El programa que hicimos con el presidente Duhalde se cumplió a rajatabla. Y el programa que hicimos con Néstor Kirchner también se cumplió, se tuvo que suspender porque no teníamos el management. Desde que firmaron en el 2003, a fin del 2003, claro, ¿no? A fin de 2000, uno al principio y otro al Sí, fin. Pero no teníamos la capacidad de management, de gestión, para simultáneamente reestructurar la deuda y recibir las misiones del fondo cada 2 meses y medio. Perdón, ha sido muy extenso, pero ¿qué es lo que yo detecto en el editorial de Financial Times? La línea dura, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, ya está jugando y le está condicionando a Christine Lagarde. No es que Christine Lagarde va a poder, no es un picnic el directorio del fondo. Estamos, además, en el contexto de un problema también político, porque hacia adentro de Cambiemos hubo tensiones muy grandes, Claro, Sturzenegger, Quintana... Esto es lo que le quería preguntar también, y es, ¿por qué no le creen? ¿Por qué perdió credibilidad Macri? ¿Perdió credibilidad por él, por los números, por lo fundamental de la economía, por lo que estuvo pasando en Cambiemos, por la forma irresponsable que se manejó cierta oposición y que el gobierno no la pudo controlar? Digamos, lo de la oposición, que es un argumento central, por lo menos, de Toto Caputo, a mí me parece que no tiene la entidad que se le quiere dar. Desde ya... Más allá de los mamarrachos que escuchamos en el Congreso. Más allá, ¿no?, de todo lo que se dijo en el Congreso, la aprobación del retrotraer las tarifas, etcétera, etcétera. Más allá de eso, que realmente muestra un país muy poco vertebrado, en realidad hay una cantidad de errores propios. Ningún país del mundo, por esto, ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, es el aumento de la tasa en Estados Unidos. Bueno, si fuese el aumento de la tasa en Estados Unidos, debería haber 20 países haciendo cola en el Fondo Monetario pidiendo fondos. No hay ninguno. El único es la Argentina. Y eso está indicando problemas domésticos. No está indicando que el problema es que subió la tasa en Estados Unidos. Indica problemas de política económica interna mal resueltos en Argentina. Esta idea y este fanatismo del gradualismo y de seguir con un nivel de déficit básico, déficit primario del 6%, realmente no funciona. No funciona. Y más vale... Además fue gradualismo
Sí, no. A ver, hay algo que hay que No decir, fue no gradualismo, quiero fue quedar- expansión no del qui- déficit. Claro, no quiero quedar como un... Porque tenía menos déficit que Me van a Cristina. acusar algunos de neoliberales a ultranza. Acá el único ajuste que hizo fue el de tarifa. Y No, en realidad... y se gastó más. Pero lo que te iba a Se decir. gastó la más. restru- Se gastó más. Hubo más déficit. Hubo más déficit. Más y hubo más déficit. gasto. Creció el gasto. Claro. Creció el déficit. Es decir, acá el único ajuste que se hizo fue el tema tarifa. Tarifa. Ahora, Desde- hay una gran tarea gigantesca alrededor de la que el gobierno ni le puso una lupa encima. Para nada, para nada. O sea, se focalizó en tarifas, que es en realidad pasarle el costo de la energía, digamos, de los servicios públicos al sector privado, que ya está se tomaron más castigado empleados, con sí. una presión tributaria récord para niveles argentinos. No, eso sin duda, sin duda. Pero bueno, hay un momento donde llega la hora de la verdad. Y la hora de la verdad ha llegado. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Me parece, está bien, iniciaron una negociación. Escuché antes de venir acá que estaban sumando a la negociación al Banco Mundial, al BID y a la Corporación Andina de Fomento, que pueden ayudar, pero es menor lo que pueden hacer. Pueden acelerar ciertos desembolsos, que son instituciones muy paquidérmicas, les cuesta mucho acelerar los desembolsos, pero bueno, con un paraguas político favorable, es probable que puedan ayudar en todo esto. Pero el eje es que acá, seamos claros, no es algo flexible. Estamos hablando de stand-by, como tantas veces los hemos tenido, Sí, como claro. los dos stand-by que me tocó negociar. O sea, no es que el primer día te ponen 30.000 millones, si es que esa es la cifra, que aumentan las reservas. No. Hay metas trimestrales, hay que cumplir las metas y van largando de a poco los fondos. Por eso me parece que hubiese sido mucho más interesante ir a un swap con la Reserva Federal Americana, ¿no? Guillermo, para cerrar, ¿vos crees que esta situación merecería un acuerdo? Es decir, esto no se puede hacer si no hay cierta fortaleza política de parte del gobierno y además que la oposición no incendie el país el día que se anuncie lo que tenga que anunciar. ¿Vos crees que hay que reconstruir un Yo poco diría ciertos que lazos? Ni la oposición ni el gobierno incendian el país. Porque los Sí. aumentos de tarifas realmente, y el hecho de que sobre las tarifas hay cantidad de gravámenes, impuestos, etcétera, Aumentaron etcétera, los impuestos también. que es un zoológico, Sí. eso, la Sí. cantidad eso no ayuda. Entonces hay que dimensionar esto correctamente. Desde ya, lo mejor para esto y para el futuro de Argentina sería que todos los argentinos estemos unidos y tirando el carro en el mismo sentido, pero con liderazgo político y con conocimiento. Guillermo, muchísimas gracias. A ustedes. Ya regresamos. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia,
Entre todos, podemos más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Vení a Jujuy, viví tradiciones ancestrales, hacé real el milagro de la fe, disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la Puna. Descubrí Jujuy, sé parte del patrimonio de la humanidad en la Quebrada. Vení a disfrutar, Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. Bueno, al comienzo del programa nos planteábamos la pregunta ¿qué nos pasó? En este momento nos está escuchando Sergio Berenstein de los Estados Unidos. Y Sergio, lo que quiero decirte que te van a escuchar en esta mesa, una mesa realmente de lujo que tenemos. Está José Urtubey, Beto Valdés, Luis Palma Cané e Ignacio Zuleta. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, un abrazo a la mesa, muchos amigos allí. Un placer estar con ustedes aquí a la distancia. Sergio, estás en Estados Unidos. La primera pregunta sería, ¿qué información tenés sobre esta negociación que ha aprendido un poco a las apuradas, da la sensación, el gobierno y las gestiones que en este momento está haciendo allí Nicolás Dujovne? ¿Qué se dice allí? Mucha de la información ya es pública. Efectivamente, acá hay una negociación con el fondo y paralelamente hay también negociaciones con la banca privada, con los organismos multilaterales y puede incluso haber alguna línea de crédito bilateral, algún swap de gobiernos amigos, ¿no? Es decir, el gobierno argentino quiere dar seguramente de forma rápida una respuesta contundente a esta crisis de credibilidad que casi como un huracán se generó en las últimas semanas. Empezó simplemente con un episodio cambiario, contagió enseguida el mercado de deuda, aparecieron rápidamente castigadas las acciones aquí en Nueva York y finalmente había una espada de Damocles que caía en el sistema financiero, una corrida bancaria que por suerte no ocurrió, pero ese es el riesgo. Para frenar eso, para frenar la hemorragia, el gobierno reaccionó, me parece, un poquito a destiempo, pero por lo menos recurrió al prestamista de última instancia y está complementando esto tanto con la banca privada, con organismos internacionales, aprovechando la inversión en diplomacia que hizo el presidente Macri desde que llegó al poder a comienzos del año, a finales del año 2015. Dicho esto, Clara, hay que ser prudente respecto de la negociación con el fondo, porque es el pedazo más importante de dinero, y ahí la verdad que los detalles todavía están por ser definidos, y hay toda una negociación técnica, pero sobre todo la negociación política es muy relevante. Recordemos que Argentina tiene experiencia en ese sentido. En el año 2002 firmamos un acuerdo con el fondo a pesar de que no cumplíamos con prácticamente ninguna de las condiciones que los técnicos del fondo ponían, y eso fue una negociación política muy hábil que se llevó adelante con coordinación y cooperación en materia de seguridad e inteligencia. Así que hay algún margen menor, pero algún margen hay de maniobra. Veremos con qué habilidad, con qué destreza el equipo del presidente Macri logra efectivamente superar este desafío en la ciudad de Washington. Sergio, Rubén Rabanal aquí en Buenos Aires también. Hay una corriente incluso entre algunos economistas que dicen que el gobierno se apuró demasiado en ir al fondo, que no reaccionó bien a la primera corrida, si querés llamarla de esta manera, y que no trabajó bien el tema o que no se bancó un movimiento que, si bien golpeó el triple a Argentina que el resto, pero que venía con una revalorización de dólar en todo el mundo y que después ante el pánico se apresuró. ¿Podríamos haber esperado un poco más?
Sabes que la parte técnica de todo este proceso me supera. Leo todo con atención y me consta que hay visiones encontradas al respecto, pero lo que sí te puedo asegurar, hablando con algunos bancos de inversión grandes, algunos fondos que habían apostado por la Argentina, es que la crisis de credibilidad era muy profunda y que se habían percibido problemas de coordinación dentro del gobierno, entre el gobierno central y dentro del propio gobierno, que generaron más incertidumbre y de alguna forma le agregaron también leña al fuego, ¿no? Entonces, frente a esa situación, creo que el lunes pasado fue el día crucial. A última hora de la noche, ahí fue, creo, que el ministro Caputo quien hizo detonar las alarmas, y ante la sensación de que esto podía complicarse aún más esta semana, el presidente tomó la determinación de acercarse al fondo, ¿no? De recurrir al fondo. Creo que efectivamente entre el viernes y sobre todo el fin de semana algo pasó que hizo que se perdiera un poco el sentido de urgencia, y fue el lunes a la noche el momento clave en todo este proceso. Sergio Berenstein, muchísimas gracias. No puedo... Perdón, Clara. Te agradezco. Muchísimas gracias. Por favor, un abrazo grande para todos. Buenas noches. Gracias, muy amable. Tuvimos un pequeño delay. Bueno, José, ¿cómo impacta esto? Porque cada uno tiene, obviamente, un impacto distinto sobre el esquema productivo de la Argentina. Bueno, hoy yo creo que lo más importante y lo que más me preocupa a mí es el nivel de actividad económica, no tanto la inflación, porque con las tasas al 40% claramente puede, de prolongarse esto, tener una afección directa sobre el mercado interno, sobre la actividad económica, y en alguna medida lo que hoy vemos, desde mi punto de vista, es una fuerte improvisación, porque en este mismo programa hace un año dijimos, eran cuestiones previsibles, es decir, que iba a haber un encarecimiento del dólar, que la política sostenida en lo que es una política económica especulativa a partir de las LEVAC no era la conveniente, y teníamos que volcarnos a una política económica ligada a lo productivo. Y en alguna medida ahora, lo que más allá de que esperemos ir colaborando desde todos los sectores que pasemos la tormenta, pero a futuro desde ya hay que hacer un viraje de lo que es la política económica, porque la afección es directamente sobre la producción y sobre la industria. Beto, hablábamos al comienzo del programa que esto también es una crisis política, tiene como un detonante, es lo que marcaba Rubén. También sin duda. Un problema político. Sin duda, y incluso el detonante, más allá de la eclosión que se ve un poco en la base de esta coalición de Cambiemos, cuando el presidente y su mesa chica consideran que fue Cornejo, Enrique Nocilia y Lita Carrió quienes comenzaron esta crisis, que es un poco exagerada esa visión, pero lo importante es que en términos informativos piensan así. Y mirando hacia adelante, me parece que la gran duda es cómo se le da blindaje político a la negociación con el fondo, que yo creo que en sí es una buena noticia, o por lo menos nos tiene que tranquilizar, pero hoy en la reunión de los gobernadores con el presidente, el hecho de que no haya habido conferencia de prensa, que solo haya hablado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, me parece que marca lo que dicen algunos voceros de los mandatarios que estuvieron, que no querían firmar un cheque en blanco, es decir, que quieren dar apoyo institucional, pero temen, o por lo menos quieren, como en el truco, quieren ver las cartas y fundamentalmente qué es lo que negocia Duhovne con concretamente las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay muchas cuestiones vinculadas a la política que hoy abren realmente muchos interrogantes, más allá de que para muchos, y seguramente Luis lo va a explicar, es el martes el día de las LEVACs, ¿no? Porque no es un tema político. Claro, no es un tema político estrictamente, pero todo el mundo está pendiente el martes. Y sobre todo si es no con un 40% de tasa, sino es un 3% que vos le estás dando para renovar. Y le vas a garantizar que el dólar no va a subir más del 3% durante ese periodo. Ignacio, ¿cómo ves este momento político?
Es divertido. Sí. Vos sos un provocador. No, soy un león herbívoro. Para mí esto tiene que ver, es un capítulo de la pelea por el poder del año que viene. No debe sorprenderle a nadie. Este es un gobierno de minorías. Ganó por 650.000 votos. Ha logrado la primera minoría en las cámaras del año pasado. La Casa de Gobierno pelea la sucesión de Macri. En Cambiemos se discute poder, como había anunciado Sanz hace más de un año, que llegará el momento de discutir poder dentro de Cambiemos. Y eso produce una trizadura en el esquema político que se suma a las dificultades del programa, que son las dificultades descomunales. El gobierno en realidad performa mejor de lo que tiene. Es decir, logra más de lo que tiene con los fierros que tiene. Ha logrado las leyes que quería, logró en la sesión de ayer... Pero el hoy, tener que recurrir urgentemente hacia las corridas al fondo, yo creo que yo lo... no le doy importancia a eso. ¿Ah, no? No, es puro marketing. El marketing, es decir, el fondo es caca, el fondo es feo. Hemos asustado niños durante años con el fondo. Pero el fondo es un tema generacional. Duhovne, la última vez que estuvo el fondo acá tenía 12 años. Tenía 25. Y él debe creer seguramente que entrar al fondo con traje y sobre todo es el momento de honor de un ministro de Economía. Vengo a entregarme. Eso tiene hasta cierto placer sudamericano. ¿No es la manifestación de un problema económico serio o no? Eso se va a notar. Las dificultades del problema económico argentino son descomunales. Son descomunales. Lo que se heredó y como el gobierno ha tratado uno lo que le puede reprochar al gobierno, si fuera posible, necesario y oportuno, es ¿para qué diablos habla de economía? Si este gobierno ganó por la política, no deberían hablar de economía, nunca. No deberían llamar a conferencia de prensa para anunciar la pobreza, la inflación, el déficit. Pero no sobreviven sin eso. Marcos Peña cree que eso funciona en la vida. Ellos creen, en general a los gobiernos les pasa, le pasa al gobierno anterior también. ¿Sí? El índice de inflación deberían darlo a las 3 de la mañana del sábado por internet telefónico, no el de cable, para que lo busquen los tipos por esa hora. ¿Para qué hablan de lo malo que les va? Si la economía es tan difícil en la Argentina, por lo que heredó este gobierno del gobierno anterior, con todas las variables enfermas. Además proponiendo un cambio de sistema, porque acá no hay un cambio de gobierno, hay un cambio de sistema, nueva relación fiscal, nueva relación con los gobernadores, una economía abierta contra una economía autárquica, una desregulación. La verdad que... Y este gobierno ganó por la política, ganó por la economía. Luis, ese martes famoso, es un experto como sos vos, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál de ellos? El que viene. El que viene. 670.000 millones. Hubo otro martes, bueno, varios martes. Sí. Se ha hecho un poco demasiado ruido con eso. El tema de las LEVAC es un tema que es claro, que es un problema que venimos arrastrando, que el gobierno es consciente de que está ese problema ahí. Hay un stock de LEVAC que es igual al stock de la base monetaria y mucho a corto plazo, porque precisamente el problema que tiene este país, entre otros que hay, es que no tiene moneda. No tiene moneda como unidad de valor. Entonces, la gente que dice que ahorra en pesos comprando las LEVAC, no es cierto. Lo que hace es invertir en pesos para ver si le gana el dólar. O sea que en última instancia está pensando en dólares. Entonces, tenemos una cantidad igual de gente que está pensando en dólares que la cantidad de dinero que está circulando y casi igual a las reservas. El martes famoso que tenemos un vencimiento de más del 50% del stock, que son más o menos 670.000 millones, es un tema que va a haber que observar con cuidado. Pero también hay que desagregar los 670.000 millones, ¿no es cierto? Que son poco más de 25.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque más de la mitad es intragobierno, vale decir, está en la ANSES y en los bancos nacionales, provinciales. Entre un 10 y un 15% lo tienen los bancos privados, que podrán no renovar las LEVAC, pero con los pesos no pueden comprar dólares, porque tienen un límite a la posición de dólares. Entonces, se reduce a 15.000, 20.000 millones, ¿no es cierto? A 150.000. Esos 670 del monstruo ya lo bajamos
A 150.000, claro. Y eso es manejable. Es manejable. José... Perdón, sí, y hay algo que mencionó Bernstein, para darle un poco más de formato de noticias. Esta noche se conoció formalmente que hay un equipo de Caputo ya trabajando en Nueva York. Eso es a lo que se refería Bernstein, sí, bueno, eso es que hay un equipo que vuelo, que calculo que debe estar además hablando con bancos algunas de estas cuestiones, ¿no? Claro, obviamente está... Después se puede, seguramente no hay tiempo para hablar de por qué fuimos al fondo o no fuimos al fondo, pero lo que es cierto es que están armando una batería de solvencia atrás y evidentemente están hablando con bancos privados, están hablando con organismos multilaterales y con bancos centrales para hacer los swaps. Esos son los que están en Nueva York. Claro, y hay gente en Europa seguramente, o sea, no van a ser los 25.000, 30.000 millones del fondo, o sea, conociéndolos van a tener mucho más. Acá lo que nos decía Claudio Loser al comienzo del programa, que el tema es el déficit. Yo digo, políticamente está fuerte el gobierno para tomar la decisión de bajar el déficit. Mirá, yo creo que el déficit, el gasto público ineficiente lo tiene que bajar sí o sí, porque hace a la salud de la economía desde ya. Habrá que ver el condicionamiento que le pone el mismo Fondo Monetario Internacional sobre este tema, porque más allá del déficit fiscal tenemos que sumarle el déficit por el financiamiento que tiene la Argentina. Con lo cual, digamos, todavía no hay mucha experiencia de los últimos años cuáles van a ser las nuevas exigencias del fondo, pero sin lugar a dudas va a estar ahí. Y hay un punto quizás preocupante, que es el capítulo de la obra pública, y sobre todo para el interior, y sobre todo, yo particularmente pensando en el Plan Belgrano, todo lo que es la conectividad del norte. Digamos, es un tema que vamos a tener que seguir de cerca porque obviamente hay que fijar cuáles serán las prioridades y se me ocurre que eso también va a ser parte de la conversación con los distintos sectores políticos, con los gobernadores, todo, ¿no? ¿Es posible bajar el gasto público en Argentina? Y tenés que reabrir lo que fue la cada negociación. vez que se habló de bajar el gasto público sepamos una crisis política. No, bueno, de hecho, me parece que el último antecedente que tenemos... ¿Vos del Congreso? Bueno, pero eso es más show. Como diría Ignacio, es más marketing. Pero digo, el último antecedente directo que tenemos es el supuesto pacto fiscal que se cerró con María Eugenia Vidal retirando la demanda por el fondo de coparticipación y fue complicado. ¿Sabés cómo terminó ese pacto fiscal con la provincia? Sí, sabemos. Todos subieron ingresos brutos hasta el límite que Exactamente. Y además, ¿bajo qué consigna se hizo el acuerdo? ¿Qué era lo que decían? El Poder Ejecutivo Nacional y cada una de las provincias, con la mía no. Y ahora hay muchos gobernadores que lo que sienten es que el presidente los convoca con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, subiéndolos a un barco que ellos no quieren formar parte. Ellos quieren decir, bueno, no me toques la mía, arreglamos ese problema. Entonces me parece que desde ese punto de vista ahí se ven quizás las consecuencias de la baja de Emilio Monzó, quizás un Frigerio que no tiene protagonismo. ¿Para vos no viene fue una mala noticia la baja de Monzó? Y sí, sin duda, porque esencialmente uno escucha en Miguel Ángel Pichetto, en Diego Bocio, en los gobernadores, quién lo va a reemplazar y esencialmente con quiénes van a hablar, porque ellos no quieren hablar con Marcos Peña y con Mario Quintana. O mejor dicho, han hablado en varias oportunidades y no les ha ido bien, ¿de acuerdo? O por lo menos creen que no hay una interlocución y cuando hablan con Frigerio, dice que después no le cumplen al ministro del Interior, no se enojan con el ministro del Interior, sino que apuntan contra Marcos Peña, Quintana y Lopetegui. La figura de Marcos Peña ha sido muy criticada en las últimas horas. Muy criticada y lo que a mí más me llamó la atención, muy criticada esencialmente por medios de comunicación importantes y por colegas que venían en línea general teniendo una línea muy cercana al gobierno y en las últimas 48 horas hemos visto críticas durísimas. Hay muchos sobreactuados entre nuestros colegas de las últimas horas. Pero me parece un dato político. Sí, es un dato político, pero medio asombroso. Editoriales pero muy duros contra Marcos Peña. Ignacio, ¿puede manejarse este gobierno de otra forma? ¿Se tiene que manejar de otra forma? ¿Hay en la forma de decisión, de toma de decisión política del gobierno, ¿hay alguna parte del problema? ¿O Cambiemos puede funcionar de otra manera? Yo creo que al gobierno lo que el gobierno quiere no le va mal. Yo creo que hay un exceso de dramatismo y de exigencia. El gobierno tiene un proyecto que es la reelección de Vidal, Macri y Larreta.
Eso lo tiene, diría yo, salvo que ocurra un colapso que no ocurre, y creo que ahora con el fondo, yo disiento con la visión de alguna, no de esta mesa, sino de gente que opina, yo creo que acá va a llover plata para todos. Va a llover plata para los gobernadores, va a llover plata para los empresarios, para los intendentes. Y eso es lo que está hablando Macri con los gobernadores en la Casa de Gobierno. ¿Cómo vamos a repartirla? Porque va a haber mucha plata. Y eso le blinda ese proyecto. Ellos tienen un proyecto de hacerlo reelegir a Macri en primera vuelta. Porque creen que en un balotaje puede tener alguna dificultad. Porque el peronismo, sabemos, se va a unir detrás de cualquier candidato peronista. La reelección de Vidal dicen que la tienen más... Cuento lo que dicen ellos, yo no creo que crea eso, pero uno tiene que ver qué es lo que ven ellos. Ellos no ven problemas, ellos ven los focus group, las encuestas, ellos no sienten ninguna señal. El país da la sensación de que está con una tensión enorme y vos decís, hay que sacarle dramatismo. Es decir, yo vivo del dramatismo, no negocio. Yo vivo del dramatismo. Lo que quiero decir es que hay enviones, digamos, exagerados. Está bien. Es decir, el tema del fondo. Uno tiene hijos de 20 años que no saben qué es el fondo. Hay que explicarles qué es el fondo. O sea, el fondo es para nosotros. Yo iba a la universidad hace 40 años, gritaban al fondo con el fondo. Campaña de campo en 1973. Es casi televisión no blanco y negro, es retrato en sepia, es daguerrotipo del siglo XIX. O sea, yo no digo que el fondo, no existe el políticos con el fondo, no existe. Salvemos al fondo, no existe. Pero lo del fondo es demoníaco para cierta generación y, digamos, para el peronismo lo es, porque el peronismo lo vivió gobernando hace 20 años. Y ha vivido lo de Kirchner, ha vivido el desendeudamiento. Para ellos es todo, para Rossi es conmovedor. Ahora, para Marcos Peña, que tenía 12 años, para el propio Macri, más aún, para el grupo Ojazos, el grupo de Peña, Lopetegui y Quintana, esa gente ha vivido del fondo. Yo te diría que aman el fondo. Cuando van lo acarician y lo peinan al fondo. Luis, el tema confianza es fundamental en lo que en estas horas que estamos viviendo. Sergio Berestein hablaba de la necesidad de recrear credibilidad, lo mismo dijo al comienzo del programa Guillermo Nielsen. Sí, siempre un tema que habías planteado vos del gasto público, porque yo creo que es fundamental, creo entender que el problema básico de la República y del país hace más de 70 años es el gasto público. El gasto público que está en exceso, que todo el mundo habla y que se le pone bastante gradualmente, demasiado gradualmente la mano. Vos fijate que de Kirchner para acá, el gasto público aumentó 15 puntos del Producto Bruto, que son casi 100.000 millones de dólares. Vos preguntás si se puede bajar. Claro que se puede bajar. Otro número que es elemental para entender la ecuación de la economía argentina vis-a-vis la economía mundial. En este país trabajan 6,5 millones de empleados formales o trabajadores que están en el sector privado, que financiamos. 4,5 millones de empleados públicos. Financiamos 6,5 millones de jubilados y pensionados y 8 millones de planes sociales. O sea, 6 millones financian a 20 millones. Es inviable y se puede hacer. Y hasta tanto no se corrija el gasto público en exceso del déficit, por el déficit fiscal, porque además vos tenés otro problema, que es el exceso de carga impositiva que tiene este país. Y con el tema de la confianza que me preguntaste es básico, porque el principal problema que tiene la economía aquí y en el mundo es la incertidumbre. La incertidumbre es el peor enemigo de la economía. Entonces, obviamente, esto es una crisis de confianza. Y van a salir porque, digamos, con las críticas que se le puede hacer, están en el camino, no hay otra alternativa, digamos. El haber ido al fondo es... Hay un par de elementos que son totalmente distintos de lo que fue la crisis del 2001. Por lo pronto, tenemos uno de los problemas en ese momento, el tipo de cambio, y ahora tenemos un tipo de cambio flotante. Por supuesto. Tenemos un sistema de metas de inflación cuando en ese momento no teníamos nada directamente. No, comparar la crisis del 2001 con esta mini crisis es comparar París con la estancia. ¿No? Ahora, yo creo que en la mirada tiene que ser un intento de racionalizar los procesos. Porque en general en las explicaciones que están en la oferta explicativa de la Argentina, se tiende a creer que los problemas es porque este es un país absurdo, de gente idiota, que no sabe qué hacer, que todos se equivocan, que son todos torpes.
La Argentina es un país de recursos abundantes. Si no se entiende, eso no se entiende nada. La Argentina exporta 100.000 millones de dólares cada 10 años a los paraísos fiscales. Los tramos del Fondo Monetario de los stand-by, acordate, Rubén, que venían acá, aparecían en Miami y en el Uruguay a las 48 horas. O sea, tomamos préstamo para que la gente saque plata. Se lo llevaba. Ese es el recurso. Era lo que le criticábamos al fondo, que el fondo financiaba la salida de plata. Exactamente, y es así. Bueno, ese es los rusos se la afanaron. Probablemente estén en la mesa. Los rusos se la afanaron. Ese es los rusos se robaron 400 millones de dólares. El Fondo Monetario no aparecieron nunca. Ese es uno de los problemas que dicen que pueden estar en la discusión, teniendo en cuenta que este es un país que los argentinos nos llevamos mucho dinero afuera simplemente por turismo, que 10.000 millones por... Son 10.000 millones. Vos fíjate que ese elemento, de alguna manera, a la hora de prestarte, que no te van a exigir como hicieron en Ottawa con Cavallo y de la Rúa, porque las cosas han cambiado, pero sí te van a decir que no se la lleven en gastos en Miami. Todos nos acordamos. El último desembolso que le tenían que hacer a De la Rúa no se lo hicieron, que fue los famosos 1.200 millones de dólares que no entraron nunca. Y ahí se acabó todo. Pero el desembolso anterior, había gente que decía, por favor, no les presten más. Claro. Porque el desembolso anterior fue para que pudieran salir quienes querían salir del mercado. Entonces, y ahí se la llevaron. Hay una racionalidad en las decisiones. Tenemos que sobra la plata. Sobra la plata. Sí, sobra la plata. Bueno. Si no, me encanta todo eso. Pero sobra la plata. Quizás sea el problema central. Yo creo que la verdad. Ahora, ¿qué dicen? ¿Cuál es la víctima? El pobre. Bueno, siempre el hilo ahora, termina cortando andase pobre a Perú, andase pobre a Venezuela, a Brasil, a Bolivia, a Uruguay, a Guatemala, a México. Acá yo sumo un poco a lo que vos decías. Del exceso de tributación, inclusive por el nivel de informalidad que tiene todavía la Argentina, y que tributa paga doble por el nivel de informalidad. Todavía seguimos con los motores a medio encendido, es decir, hay un 65% de capacidad industrial solo utilizada. Creo que así como no hay que dramatizar, creo que tampoco, desde mi punto de vista, hay que minimizarlo. Es decir, no por lo tuyo, pero digo, hay un momento muy delicado en el que estamos. No es 2001, pero sin lugar a dudas, si queremos que venga inversión, si queremos que se radiquen capitales, si queremos utilizar la capacidad industrial a full, y sí tenemos que tener un programa de gobierno unificado, no donde muchas veces el Banco Central tiene una visión y economía muchas veces no la tuvo. A los cuatro, muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para despedirnos con Tato Bores? Veámoslo. El tiempo parece que no pasa en la Argentina. Aunque sobra la plata, según que dice Ignacio. Gracias por la noticia. Yo no lo sabía. La tenés vos, la tenés vos. La Argentina tiene el problema de recursos abundantes. Yo no lo sabía. Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros.